Hola, ¿cómo están? Hoy estoy aquí para platicarles un poquito acerca de cantidades. Así es, muchas veces como nutriólogos, como dietistas, hablamos de cantidades, de tazas, de gramos, cuando hacemos recomendaciones acerca de la alimentación que deben de llevar, cuando les mandamos un plan de alimentación en casa. Ahora bien, para aquellos que están en casa, que quieran llevar un plan de alimentación sano y que aún no han acudido a un nutriólogo, pero quieren iniciar con un plan de alimentación sano, por eso estoy aquí, porque quiero darles las recomendaciones y las herramientas necesarias para que puedan iniciar con ese plan de alimentación sano, puedan mantener niveles de glucosa estables, puedan bajar los triglicéridos si ahí los tienen un poquito elevados, bajar de peso y sobre todo para mantener un estilo de vida saludable, un plan de alimentación que podamos llevar a lo largo del tiempo. Les recuerdo que los carbohidratos no son malos. En este video vamos a seguir hablando de cantidades para las personas que quieran irlos disminuyendo y quitando de su dieta. No todos tenemos que hacerlo. Recuerden que no todas las personas buscamos el mismo objetivo. Pero para aquellas que quieran tener una dieta baja en carbohidratos, irlos disminuyendo, vamos a hablar un poquito acerca de las cantidades recomendadas para que se les haga más fácil en casa. El primer cereal del que vamos a platicar es acerca de la avena. Este cereal que tiene muchos beneficios, que nos aporta fibra y que muchas veces lo recomendamos para que puedan llevar un desayuno, para sustituir aquellos cereales simples que no nos aportan realmente ningún beneficio. La porción de avena que equivale a 1 son 30 gramos. Generalmente cuando hablamos de tazas, les recuerdo que esta es la taza con la que deben de estar familiarizados en casa. Esta tiene 240 gramos. Equivaldría a un tercio de la taza. Hablamos de una porción de avena. Si nosotros pasamos esta avena que aquí yo ya tengo preparada a esta tacita, vamos a observar que esta sería la cantidad de avena que equivaldría a una porción del carbohidrato. Y si nosotros queremos llevar una medida más exacta, quizás porque quieran pesarla, bueno, si nosotros pesamos esta avena, aquí la vamos a poner en la báscula para que ustedes puedan ver que la cantidad que nosotros pusimos equivale ahí a los 30 gramos. Ponemos y ahí lo marca 0. Vamos a observar que esta es la cantidad aproximada a los 30 gramos. Ahí se pasó un poquito, pero son los 30 gramos que equivalen a una porción de la avena recomendada, dependiendo de la cantidad de carbohidrato que la persona vaya a estar consumiendo. Pero esto equivale a una porción de avena. Si nosotros hablamos de arroz, aquí vamos a observar cuánto es la cantidad de arroz. Este es un arroz integral y equivale a la misma cantidad de avena, pero aquí hablamos de un arroz que ya ha sido cocido. Entonces aquí vamos a observar, vamos a utilizar la misma taza únicamente para que ustedes puedan ver la cantidad que equivale de arroz que me debo de estar consumiendo si he decidido pues tener un plan de alimentación sano y bajo en carbohidratos. Una porción equivaldría a esta cantidad de arroz. Como pueden ver ahí, equivale a aproximadamente, ahí vamos a ver, a un tercio de la taza del arroz integral. Si yo quiero pesar esta cantidad de arroz, aproximadamente nos debería de estar dando 60 gramos de arroz. Si queremos llevar un peso un poquito más exacto, ponemos este arroz y la cantidad de arroz que debemos de tener debe de ser alrededor de los 60 gramos de carbohidrato. Ahí le falta un poquito, pero esa es la cantidad que debemos de estar consumiendo
En cuanto a los carbohidratos, les recuerdo que cada porción de carbohidrato que aquí estamos dando, esto nos aporta cada uno alrededor de 15 gramos de carbohidratos. Si hablamos de frutas, la porción de, por ejemplo, hablando de la manzana, esta es una manzana de tamaño adecuado que debemos de estar consumiendo. De preferencia no más grandes cuando tenemos un plan de alimentación donde lo que estamos buscando es bajar la cantidad de carbohidratos porque estamos buscando un beneficio, ya sea bajar de peso, mantener niveles de glucosa estables o quizás bajar los triglicéridos. En cuanto al plátano, normalmente el plátano nos recomiendan que debemos de consumir la mitad del plátano. ¿Por qué? Porque el plátano debe de ser un peso de 80 gramos aproximadamente. Si nosotros pesamos este plátano, vamos a ver que este plátano nos está pesando 169 gramos. Entonces, consumir la mitad nos estaría dando ahí ya la cantidad de fruta equivalente a una porción. Si yo me como un plátano completo, estaría consumiendo 2 porciones del carbohidrato. En cuanto a uvas, normalmente las uvas va a variar mucho. Aquí tenemos uvas que son muy pequeñitas, entonces nos dice que deberíamos de consumir una taza de uvas, dependiendo. Aquí estamos hablando de las cantidades que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, que nos recomienda el Sistema Mexicano de Equivalentes. Entonces, aquí, como son muy pequeñitas, pues esta sería una cantidad de uvas. Si yo voy a utilizar un tipo de fruta que vaya a picar, por ejemplo, el melón, la sandía o la papaya, la cantidad que me lleve esta tacita estaría siendo una porción del carbohidrato. No más, porque entonces seguiría consumiendo más cantidad de carbohidrato y esto equivaldría a más calorías. Y si estoy en un plan de reducción, las cantidades sí me van a importar. Entonces es muy importante respetar las cantidades que deba de estar consumiendo. Hemos platicado ya de las cantidades de algunas frutas. Al final de este video les voy a dejar una lista con las cantidades a las que equivale cada alimento. Es decir, de cuántos carbohidratos tiene cada porción de alimento. Vamos a hablar un poquito acerca de la pasta. La pasta es un alimento que es muy agradable al paladar, que muchas personas lo consumen. La pasta normalmente una cantidad debe de ser 1/3 de taza. Es muy difícil que una persona ahora sí que mire la cantidad de la pasta que se está consumiendo. Pero eso es lo correcto que deberíamos de hacer. Una pasta siempre va a ser mejor integral que una pasta blanca. Al ser integral nos va a dar mayor saciedad y esto nos va a ir ayudando a controlar mucho nuestro peso. También es muy importante tener en cuenta que todos los carbohidratos que vamos consumiendo siempre hay que hacerlo acompañado de, ahora sí que de fibra o una fuente de grasa o proteína para que esto nos ayude a controlar los picos de insulina y que no hayan estas subidas y bajadas y esto nos va a ayudar muchísimo a controlar nuestro peso. Por eso otro alimento que es importante mencionar son las palomitas. Las palomitas es un tipo de carbohidrato y la porción de palomitas equivale a 2,5 tazas. Cuando la consumimos, pues una de las ventajas que tiene es que tienen mucha fibra y esto va a ayudar mucho a que no se nos dispare esa glucosa en sangre y que pues en algún momento la podamos ir consumiendo en compañía de los amigos, de la familia, de la pareja, porque tiene mucha fibra. Entonces la podríamos utilizar en lugar de consumir, por ejemplo, unas papas, unas sabritas o algunas galletas altas en azúcares simples. De esta manera vamos a seguir controlando nuestro peso, pero cuidando el tipo de carbohidratos que vamos consumiendo. Las papas. La papa, la cantidad adecuada de papa debe de ser aproximadamente del tamaño de la manzana que les enseñé hace un momento.
Esa es una porción. Y la manera en que, ahora sí que la forma de cocer la papa también influye mucho en la liberación de insulina que tenemos al momento de comerla. No es lo mismo comernos unas papas fritas o unas papas al horno que comer, por ejemplo, unas papas al vapor o hervidas. El índice glicémico va a ser mucho menor cuando consumimos la papa hervida y sobre todo cuando así que la vamos cociendo con todo y la cáscara. Esto va a ayudar mucho a disminuir su índice glicémico. Otro alimento que también, ahora sí que pertenece al grupo de los carbohidratos, es el camote. Que el camote, una porción equivale entre 70 a 80 gramos, que viene siendo la porción, el tamaño del plátano que hace un momento les enseñé. La mitad del plátano, recuerden que equivale a una porción, y del camote, esa es la porción que equivale a uno. Aquí lo importante que tenemos que cuidar cuando estamos iniciando el plan de alimentación es el tipo de carbohidratos y recordar siempre que mientras más fibra tengan, mientras yo los acompañe en alguna fuente de grasa y de proteína, me va a ayudar mucho más a controlar mi peso y, por supuesto, dejar a un lado todos los carbohidratos que no me aporten nada, ningún tipo de beneficio. Les dejo la lista al final del video para que se puedan ir familiarizando con un tipo de alimentación bajo en carbohidratos. Les pongo un ejemplo. Si nosotros debemos de consumir alrededor de 7 o 6 porciones de cereales al día relacionados con los carbohidratos, esto los podemos ir dividiendo. Por ejemplo, me consumo 2 en la mañana, 3 en el almuerzo y 1 por la cena. Yo, si quiero, me puedo consumir por la mañana quizás 2 tostadas con alguna fuente de proteína, quizás con unos huevos, agregarles aguacate para que me dé la fuente de grasa necesaria y de esta manera equilibrar la glucosa en sangre y mantener un peso sano. En el almuerzo me consumo alguna fuente quizás de pescado o una pechuga acompañada de unas verduras o una ensalada que les puedo poner aceite de oliva para agregarle un tipo de grasa buena, y la fuente de carbohidrato como cereal puede ser un tipo de arroz integral. Si yo me quiero consumir, recuerden que 1/3 de taza equivale a una porción. Si yo me consumo una taza de arroz completa, ahí estaría consumiendo mis 3 carbohidratos de los cereales. Y solo me quedaría uno, y este lo puedo consumir por la noche. Esto es un ejemplo que pueden utilizar para que se les haga más fácil llevar un plan de alimentación sano. Recuerden que todos estos pequeños cambios nos van a ir a ayudar para mejorar nuestra salud, para mantenerla a largo plazo y, por supuesto, para seguir bajando de peso y mantener nuestros niveles de glucosa en sangre.